Bien, mi nombre es Jasney Quintero Ortega, soy trabajadora social de la Universidad del Valle y el tema del proyecto de profundización es Distrito de Agua Blanca, territorialidades y territorializaciones en la definición de localidades. Mi director y además de director, un gran tutor, es el doctor Pedro Martín Martínez, en la línea de profundización, gestión territorial. Bien, el problema de investigación que me ha venido acompañando en este proceso del seminario de profundización, se ha venido orientando y en ahora últimos ha quedado algo mucho más concreto y es la configuración urbana, y en esta configuración urbana de Cali, ¿sí? Hemos venido identificando barrios, ¿sí? Las configuraciones o divisiones administrativas entre barrios, comunas y localidades. En la distribución en barrios, desde el año 1920, se empieza a ver un proceso de reconfiguración urbana y de uso del suelo que buscó segmentar la ciudad en zonas residenciales por capas sociales diferenciales. Esto promovido por algunas empresas con este fin. Esto generó de alguna manera unas zonas exclusivas en el norte, en el oeste y el sur, caracterizado por capas medias y altas de estrato socioeconómico. Y para el caso del centro, el caso de barrios obreros, pues, en esa dinámica que se encontraba la ciudad en términos económicos. Aún, esto ya en el siglo XX, ya finalizando, 1960, pues ya se empieza a ver otra connotación en el nororiente de uso de suelo, de uso industrial. Aún no se vislumbraba el caso de uso residencial para el distrito de Agua Blanca. En 1986 se da otro tipo de división que es bajo la ley 11 del decreto 1333, que faculta al Consejo para hacer la división del territorio municipal en comunas para las zonas urbanas y corregimientos para las zonas rurales. Es en 1988, bajo el Acuerdo 15 del 11 de agosto, que se da la división de 20 comunas y 15 corregimientos. Para el caso del distrito de Agua Blanca, se dividió en 3 comunas, la 13, 14 y 15. Posterior fue la comuna 21 con el Acuerdo 40 del 12 de agosto de 1999. Nos encontramos entonces con una tercera y ahora muy reciente, que es la definición de localidades, que esta definición está comprendida dentro de la ley 1617 del 2013, que es el régimen para distritos especiales. Es decir, nos vemos en una transición del régimen municipal al régimen distrital. Esto está cobijado también de un cambio de constitución de 1991, donde la participación ciudadana es muy determinante o condicionante dentro de estos procesos de planificación urbana. La ley 1933 nos confiere a Cali distrito especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios. Existieron, bajo la metodología de homogeneidad relativa, varias propuestas. Una de ellas, que es la última que se acordó, la de 6 localidades, que confiere a Cali con la localidad Cali Aguacatal, Cauca Norte, Cañaveralejo, Pancelili, Hondaje y Cauca Sur. Estas dos últimas como parte de nuestro objeto de estudio. La homogeneidad relativa, que es esta metodología que se implementa, toma como método el algoritmo genético y el análisis de datos. Es así como podemos ver en estos 3 órdenes que en primera instancia, como diría Jacques April, los barrios se conforman y empiezan a darse más fuerza en una fragmentación del centro de poder esparcido en el espacio, es una fragmentación de la ciudad, en el que se hace una diferenciación socioeconómica. Entonces se diría desde Harvey
que se empieza a promover un desarrollo geográfico desigual, y ya con las comunas es una territorialización normativa, es decir, desde arriba, desde el Consejo. Y con la definición de localidades no es diferente. El método que se utiliza en términos de esa transición se basa en datos estadísticos en su gran mayoría, y si bien hay una participación de la ciudadanía es de carácter consultiva, pero no de manera decisiva. Entonces estamos hablando de una territorialización desde arriba y un débil ejercicio de gobernanza en el marco de la Constitución del 91 en la plenitud del ejercicio de la participación ciudadana. Bien, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo incorporar el criterio de participación ciudadana y la concepción de territorio desde las territorialidades y territorializaciones de los habitantes de las unidades geosociohistóricas de análisis, clasificadas en dos grupos, el primero conformado por los barrios Marroquín 2 y Los Lagos, y el segundo grupo por los barrios Calipso, Diamante, Julio Rincón y San Pedro Claver, en la crítica a la propuesta de definición de localidades descritas en el proyecto de acuerdo presentado al Consejo en el 2019 para reglamentar la Ley 1933 del 2018. Es por esta pregunta que se hace necesario este estudio, porque plantearía un enfoque territorial que implique un modelo de ordenamiento también de abajo hacia arriba, que reconozca las territorialidades, que no implique la ruptura de las territorialidades, que no se vea una homogenización de los territorios, que fortalezca el ejercicio de gobernanza, que se reconozcan los sectores en el territorio, y esto aportaría de alguna manera a la reducción de esa desigualdad territorial que vemos históricamente y a la justicia espacial. Encontramos entonces en esta imagen que tenemos dos unidades geosociohistóricas para poder dar respuesta, como se explicaba en la pregunta. Dos unidades geosociohistóricas que tienen el siguiente fin. La primera, que es, no sé si ven el cursor aquí, entre la comuna 13 y 14, que hace parte del distrito de Agua Blanca, se da una conjunción, una dinámica fluyente de servicios, económica, social, cultural, que se da entre el barrio Los Lagos específicamente y Marroquín 2. Su grave impacto es hacia todo el distrito, pero digamos que en ubicación por barrio serían estos dos. Aquí hay aunque son dos comunas distintas, hay una fluyente dinámica que se comparte, que quedaría dividida por la localidad Pondaje y la localidad Cauca Sur. Y vamos al otro punto que nos pone en otro lugar. Son tres comunas, 13, 12 y 11, en el que eran tres comunas con sus limitaciones o división administrativa, pero quedan convergentes en la misma localidad Pondaje. Entonces encontramos un punto de división donde anteriormente había estaba en esa dinámica de fluctuación de servicios económicos, sociales, y en otro que hay una diferenciación en división administrativa y queda cobijada bajo una misma localidad. Bien. Listo. En el estado del arte, bueno, voy a ser más precisa en esto, analizo tres ejes, de acuerdo a lo que se ha ido trabajando y encontrando, revisando, tres ejes grandes, y uno es el carácter jurídico, en el que se plantea esa débil democracia entre la articulación del plano de la localidad con el distrito, es decir, estos son con estudios de casos de distritos portuarios, más que todo zona atlántica y bueno, el caso Buenaventura. Y conflictos jurídicos, además, que obstaculizan la transición de este régimen municipal hacia el régimen distrital. Y por ende, un débil ejercicio de gobernanza. En el eje administrativo y social, los estudios tienden a mostrar ese criterio socioeconómico de la población y lo califican como importante. Las localidades se muestran extensas, por tanto hay una debilidad de esa representatividad participativa de esas localidades.
Y en el eje sociológico y urbanístico se muestra en estos estudios la fragmentación de las territorialidades, el quiebre con esos legados ancestrales, culturales, y una reflexión reducida a la institucionalidad y la estratificación. Esto lo vamos a ver como en nuestros objetivos. Bueno, aquí se plantea el objetivo: incorporar el criterio de participación ciudadana y la concepción de territorio desde las territorialidades y territorializaciones de los habitantes de las dos unidades geosociohistóricas de análisis, en la crítica a la propuesta de definición de localidades descritas en el proyecto de acuerdo presentado al Consejo en el 2019 para la reglamentación de la Ley 1933 de 2018. Esto lo vamos a operativizar a través de tres objetivos. El primero, analizar la propuesta técnica política de la administración en la definición de localidades de Cali Distrito Especial. El segundo, caracterizar las representaciones de territorio de los habitantes de unidades geosociohistóricas de análisis en Cali. El tercero, un conjunto de instrumentos metodológicos para la comprensión de las territorialidades en las unidades geosociohistóricas de análisis, de tal forma que se puedan incorporar participativamente al proceso de definición de localidades. Aquí encontramos las dos unidades geosociohistóricas de los barrios Marroquín y Los Lagos. Coincidentemente son zonas de mucha dinámica también política. Aquí encontramos que este punto de convergencia es lo que se reconoció durante el estallido social, Puerto Madera, y aquí lo mostramos. Bien. Bueno, en el marco teórico conceptual, son tres elementos, básicamente el paradigma sociohistórico y el enfoque geográfico radical, urbano y cultural, que me van a dar las bases para poder analizar, reflexionar y comprender este tema, este fenómeno. Entonces, desde el paradigma sociohistórico, pues entendemos entonces la población, las dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales, y el relacionamiento de la población con su espacio y tiempo. Muy importante esa relación de espacio y tiempo, tal como lo plantea Lefebvre. En el enfoque humanista y radical, pues vemos esa construcción social del espacio, y algo muy importante que nos va a aportar allí desde el constructivismo es esa significación, el simbolismo, el arraigo, la identidad, que trasciende lo económico como se encontraba en el estado del arte, ¿sí? Que es más ver qué son esos elementos que hacen ser parte de. Y por eso cobra relevancia el concepto de barrio, como una representación social del territorio, como esos lazos de pertenencia que constituyen ese espacio con identidad propia, y que lo hacen distinguir de otras, del resto de la ciudad. Entonces esta unidad geosociohistórica de análisis nos va a permitir ahondar en esa dimensión social que nos ofrece también desde la geografía urbana, ¿no? Que planteaba Alicia Lindon, entonces un poco que no solamente la tensión entre centro y periferia, sino esas tensiones que se dan dentro de ese espacio también, ¿no? Entonces, la metodología la recojo, bueno, aquí ya están los tres objetivos. Del primer objetivo, la variable que más que se toma es la territorialización, con fuentes primarias de documentación de planificación urbana y ordenamiento territorial de Cali, 2018-2019, marco normativo cartografía. Secundarias, el documento de alianzas de universidades. Y la actividad será un análisis documental a través del instrumento de matriz de análisis. El producto serán hallazgos que caracterizan y analizan la propuesta técnica política de la administración en la definición de localidades de Cali Distrito Especial. Segundo objetivo, su variable es el territorio. La fuente primaria va a ser, que lo comparte con el objetivo 3, planes de ordenamiento territorial, agentes e instituciones municipales. La actividad para el segundo objetivo es grupo focal, entrevista semiestructurada, observación participante, cartografía social. Los instrumentos son guías, entrevistas semiestructurada, guía de preguntas eje para grupo focal, mapas oficiales, bitácora. Los productos serían las territorialidades y territorializaciones descritas y analizadas. Y el tercer objetivo, su variable es territorialidades. Comparte la fuente primaria, la actividad sería observación participante, análisis documental y cartográfico. Los instrumentos es mapas, bitácora, matriz de análisis. Los productos serían tipología de puentes de relación entre las territorialidades, territorializaciones,
y la administración municipal en una reconfiguración territorial a través del diálogo participativo. Nos encontramos con 3 momentos aquí, 4 colores. En el color azul hay un ejercicio que es la identificación de actores, la cercanía a los mismos, organizaciones. El color mandarinita es ya lo que es recolección de información. El color rosadito es un poco ya más como el análisis de esta información, y muy importante el proceso de validación, que es la socialización de los resultados de investigación a la comunidad, a la gente, a los puntos que se designaron inicialmente. Pues segrego un poco más esto de las técnicas. En las entrevistas semiestructuradas se realizarán 6 entrevistas, uno a cada agente de cada uno de los barrios, son 6 barrios en total, que componen las 2 unidades geosociohistóricas. El grupo focal se realizará 2 grupos focales, uno en cada unidad geosociohistórica. Cartografía social se aplicará 2 veces en cada una de las unidades. El análisis documental es una técnica que se realizará con los documentos de fuente primaria y secundaria. En los criterios, si bien inicialmente en esta presentación aparece unos agentes pertenecientes a organizaciones comunitarias sociales de mínimo 30 años, no es tan camisa de fuerza, porque a la hora de hacer el ejercicio de la cartografía social, esta puede ser intergeneracional, para poder obtener también esa información, la percepción de los niños, niñas, jóvenes, y mucho lo de los jóvenes también allí, porque son puntos que convergen con esta situación en términos de la ciudad que quieren, ¿no? A propósito del paro nacional. Los resultados, entonces, se pretende que el estudio dé un abordaje de problemas estratégicos y regionales, nacionales y globales, que sirva de elemento en la organización de 3 encuentros formativos y elaboración de un documento de ello, incorporación del conjunto de instrumentos metodológicos para la comprensión de las territorialidades al proceso de limitación de localidades de cada distrito especial. Hago una vez un universo poblacional en el que quiero como identificar cuántos y de quiénes serían cada una de estas unidades geosociohistóricas, y en las que identifico que es importante la participación de las JAD y JAL como escenarios de participación, pero también estas organizaciones comunitarias de base que por lo general no están incluidas dentro de estos ejercicios de participación. Entonces, tomo en cuenta como estos 2 elementos, da un total de 28, puede estar entre más, un poco más o menos. El cronograma de actividades, pues en términos generales me encuentro en el momento de creación, generación de las pruebas piloto de los instrumentos de recolección de información, todo lo que tiene que ver en empezar con la identificación de actores y para empezar a generar estas confianzas, la realización de estos instrumentos, la implementación de estos instrumentos, que estarían casi hasta noviembre, pues hago como un aproximado, y a partir de diciembre, bueno, desde antes un poco, empezar a procesar la información, la organización de la información, de manera que se pueda hacer un ejercicio de análisis de la información y demás hasta máximo marzo, ¿sí? Que tuviera ya la redacción del informe final y de disertación. Y el presupuesto, pues es un presupuesto, pues ayuda a que mis unidades geosociohistóricas son en Cali, son en el sitio donde vivo, bueno, entonces la movilidad es mucho más factible. Entonces, bueno, en Deseado, pues soy yo la que voy a estar realizando trabajo de campo, mi asesor es mi tutor, el profesor Pedro Martín Martínez. En términos generales, pues materiales, insumos de oficina, ¿sí? Hay equipos que son propios, y bueno, material bibliográfico, algunos libros que se han comprado, de resto son material PDF, en un total de 980.000 pesos aproximadamente. La bibliografía, pues que hasta ahora se ha ido incorporando. Y bueno, dificultades y aciertos en el proceso de formulación del proyecto. Pongo antemano los aciertos porque es un tema de interés tanto académico como personal, es un tema que ha ido creciendo desde mi formación profesional y también como parte habitante de este territorio del distrito de Agua Blanca, y que pretende aportar al tema de ciudad desde una mirada del distrito de Agua Blanca, desde un análisis geosociohistórico. Dificultades, pues la continuidad de permanencia en este proceso de diseño, pues por causas personales y demás, pero ahí vamos. Muchas gracias a todos y todas.